Pues entonces vamos a empezar. Habíamos visto ya cómo se forma la sociedad patriarcal. Después te parece. Así transcurre durante buena parte del Paleolítico superior, la parte final del Paleolítico. Desde que salen de África hace 50.000 años hasta por ahí del más o menos hace 12.000 años más o menos, la situación cambia por completo. La última glaciación termina. Esto hacía más o menos entonces por ahí hace más o menos 12.000 años termina la última glaciación. Si no tienen profe, no debería estar ahí. ¿Perdón? Si no tienen profe, no debería estar en la Creo que lo vamos a cambiar. Hacia el 2000 antes de Cristo, sí, más o menos, que cambia por completo la situación del planeta. Se empieza a calentar. Y hemos visto que muchas especies de la megafauna desaparecen, probablemente a causa de la cacería humana, pero las nuevas situaciones, la nueva situación ambiental en general transforma por completo la situación, puesto que un ambiente más cálido genera un mayor crecimiento de plantas. Ese mayor crecimiento de plantas implica primero más alimento que recolectar y segundo también más presas que cazar. Esta parte se conoce como el Mesolítico. ¿Qué? Mesolítico. Que es la etapa intermedia entre el Paleolítico y el Neolítico. Ahora, esta parte, como decíamos entonces, hay un mayor acceso a alimentos. Tanto que recolectar, hay más crecimiento de plantas por el incremento en la temperatura, y también hay más. ¿Qué se va a tener que llamar? ¿Ya tiene muchos apuntes? No, yo llevamos 2 clases. ¿Dejas de sacar fotos? Pues es cómo se empezó a crear la humanidad. Es lo del Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Vimos tantito cómo se hacían las primeras civilizaciones en cuanto a las semillas patriarcales. Tienen profesores en su pinche show. ¿Quién está dando? No sé, es un maestro. no sabría escribirlo así. Bueno, entonces estamos en este Mesolítico. Hay mayor acceso a alimentos. Y esto relaja mucho las reglas dentro de las sociedades paleolíticas, las sociedades dedicadas a la caza y la recolección. Hemos visto que para mantener un equilibrio entre la población que se alimenta del territorio y los recursos que se pueden extraer del territorio, hay algunos métodos de control natal. No es que haya pastilla ya después, que haya condones, pero inventan algunos métodos para controlar a su población. Uno de ellos es, pero no es el coitus interruptus. Son métodos más, ¿cómo decirlo? Unos muy eficaces y otros también, pero más claros. Uno de ellos, en primer lugar,
Uno de ellos es prolongar, lo puse levantado, más bien sería como la lactancia. Actualmente la lactancia materna pues dura más o menos un año, a veces menos del año, y a partir de ese entonces pues ya el bebé ya puede alimentarse de otras cosas, sobre todo con papillas y eventualmente cosas más sólidas. Sin embargo, en aquel entonces prolongaban la alimentación, la lactancia hasta por ahí de los 2 años. Esto lo que generaba, la lactancia lo que hace es que se apaga, por decirlo de alguna manera, se interrumpe el ciclo hormonal, sobre todo el ciclo de ovulación, de tal manera que pues, no se produce nueva ovulación hasta que se deje de lactar. No es del todo preciso, ciertas mujeres pues, todavía podrían embarazarse en ese periodo, pero pues en la mayoría de los casos funciona hasta cierto límite. Entonces, de esa manera las mujeres pues, pueden seguir teniendo relaciones sexuales sin embarazarse o con un riesgo de embarazo mucho menor. Digo, no es que lo hagan, no es que se animen, tiene sus límites. El otro método es el infanticidio, pero no un infanticidio indiscriminado, sino un infanticidio limitado a las niñas. Aparece entonces el feminicidio infantil. Irónicamente, la primera estructura social feminicida no es una sociedad patriarcal, es una sociedad totalmente matriarcal. Irónicamente. ¿Qué es lo que hacen? No es que la niña nace y la matan de lleno, no, sino que tienen unos cuidados pues, mucho más cuestionables. Desde, ay, se me olvidó darle de comer, la estoy cargando, ay, se me cayó, o se enferma y no le das tantos cuidados como a la mayoría de los niños, al resto de los niños. Entonces, eso controla, ayuda a controlar la población. En general, realmente los niños en el Paleolítico, no, de hecho, hasta todavía bien entrado el siglo XIX, hasta el siglo XX, la mortalidad infantil es elevadísima. Estamos hablando de que para este momento la mayoría de los niños no viven más allá de los 7 años. Es de ese tamaño. Entonces, los pocos niños que llegan a vivir más allá de los 7 años, pues en general ya viven lo suficiente para vivir hasta llegar a la etapa adulta y reproducirse. Pero aquí lo que hacen es cuando ven que nacen muchos niños y que comprometen la relación entre necesidad de alimento y alimentos disponibles, cuando se ve comprometida por el crecimiento demográfico, lo que hacen es este feminicidio infantil. Se enfocan en eliminar niñas. Cuando hay mucho alimento, pues no hay problema, pero cuando ven que hay menos alimento y que hay muchos más niños en este momento, pues deciden controlarlo de esa manera. Porque finalmente el número de nuevos nacimientos y la cantidad de relevo demográfico pues depende por completo de cuántas mujeres hay, no depende de los hombres. Entonces, estos son los métodos que utilizan durante buena parte del Paleolítico. En el Mesolítico, con el incremento de las temperaturas y el consecuente incremento de acceso a los alimentos, tanto de plantas como animales, el feminicidio infantil y la lactancia prolongada pues ya no es tan necesario. Entonces se empiezan a relajar estas reglas. Se empiezan a relajar y viene durante el Mesolítico un incremento poblacional. No es un incremento enorme tampoco, si nos imaginemos lo que vendrá mucho más adelante. Es un incremento modesto, pero es un incremento que implica que ya va a haber más necesidad de sacar alimento. Durante la fase inicial del Mesolítico no hay problema, hay suficiente alimento. Pero llega un punto en el que hay tanto alimento, a través de tanta población, que ahora sí se empieza a romper el equilibrio.
entre acceso a alimentos y crecimiento del tráfico. Se pierde por completo ese equilibrio y se ha roto por completo, además, se han roto esas prácticas, sobre todo esta, pues ahora les da sentimiento matar a una niña. A lo mejor esto de la lactancia prolongada la pueden retomar sin ningún problema, pero el asesinato de niñas, pues, después de mucho tiempo sin practicarlo, da resquemores, o seguramente generaba cierto cuestionamiento moral. La solución a la que llegan es, pues vamos a empezar a incrementar la producción de alimentos. La solución va a ser la agricultura. ¿Esa qué es? Es parte de lo de las actividades que hacían. Ajá. Aparece, pero digamos de manera muy. No es que aparezca de golpe de, pues ya empezamos a cultivar como tal. Está claro que desde mucho tiempo atrás se dan cuenta de que hay una relación entre las semillas que caen en la tierra y que de esas semillas, pues eventualmente surgen plantas. Esa relación seguramente era obvia, la habían dado cuenta, pero nunca había sido necesario pues, hacerlo de manera sistemática y consciente. A partir de ahora que ya hay cada vez más bocas que alimentar, se vuelve necesario pues, empezar a hacerlo de manera consciente. ¿Perdón? Exacto, empezar a sembrar semillas. Y inicialmente es medio irregular, medio sin un método. Es decir, no es que empiecen a cultivar campos de manera sistemática, sino que pues, las semillas que consiguen de repente ven un huequito de tierra. Exacto, es como cuando en el kinder te pusieron con tu frijolito. ¿Quieres que para seguir? Más o menos sí. Pues consigues algunas semillas de alguna planta que te gusta, las echas a una maceta y esperas a que crezca. Pero pues saldrán unas cuantas plantitas y mientras más semillas plantes, pues más plantas estarán saliendo y con ello más alimento estaría saliendo. No le es un trabajo que corresponde por completo a las mujeres, que son las que participan. Exacto. Y las que mejor tienen pues como el ojo para saber qué semillas se pueden utilizar o qué proporción de semillas. Hay ciertas plantas que, digamos, te producen por cada semilla 100 semillas, otras que te producen 50. Varía mucho de la especie a otra. ¿Qué plantas empiezan a cultivar? Esto pues depende mucho de la zona. Las que empiezan a cultivar son pues obviamente el trigo. Son sobre todo cereales: trigo, cebada, arroz y maíz. Estas cuatro son las que empiezan a cultivar. El trigo y la cebada, especialmente en la zona que es Mesopotamia, lo que hoy es Irak, Siria, Líbano, Turquía. De hecho, se disputan esos países quién fue el primero que empezó a cultivar semillas, estas variedades. No está del todo claro, por ahí empezaría. El arroz se empezaría a cultivar en China y el maíz en Mesoamérica. Todas estas plantas corresponden a una variedad de cereales, si no me equivoco, de gramíneas. Muchas de estas variantes silvestres son muy distintas a la variante ya domesticada que conocemos. Toma mucho tiempo, a ver si sigue grabando esta cosa, que normalmente se apaga como a la media. Ahí sí. Normalmente son muy distintas. Por ejemplo, en el caso del maíz, su variante salvaje, su variante silvestre, es el teocintle. ¿De maíz? Ajá. Es el teocintle, pero es una variante, es una mazorquita pequeñita, del tamaño de una fresa.
De ese tamaño es el maíz primitivo. Muchas de esas plantas pues así están. Entonces pues producen poco alimento inicialmente y tiene que haber todo un proceso de domesticación para eventualmente que tenga el tamaño que conocemos hoy y que produzca la cantidad de semillas que conocemos hoy. Pero aquí es interesante porque está la planta del maíz y tiene su raíz. La raíz del teosimple tiene el mismo tamaño que la mazorca. Si tiene también una fresa, la raíz está más o menos igual. Para ese tamaño no hay problema, la planta se aguanta solita. La cuestión es que cuando la planta es domesticada, crece tanto que la raíz ya no la aguanta. Crece esta parte de aquí y crece también el tallo, pero sin que crezca la raíz. La única forma de que esa planta ya domesticada, pero con una raíz que no la sostendría, que no la aguanta, la única forma de que esa planta siga creciendo y sobreviva es mediante cuidados humanos. En este momento, si desapareciéramos como especie, eventualmente desaparecería también la planta del maíz. Exacto. En el caso de Mesoamérica, que es el caso que más nos interesa, en el caso de Mesoamérica, la domesticación del maíz no ocurre solita, sino que también ocurre con otras plantas. Evidentemente también con esta, ¿cierto? Pero nos interesa más el maíz porque pues, es lo que nos interesa. Entonces lo que pasa con el maíz es que lo domestican al mismo tiempo que se domestica el frijol, la calabaza. Estas combinaciones no son las únicas, obviamente, pero estas son las más importantes porque, por un lado, te ofrecen nutrientes distintos. En el caso del maíz, al ser un cereal, ¿qué es lo que ofrece? Ajá, ¿qué nutrientes ofrece? Ofrece sobre todo carbohidratos, que es básicamente donde sacamos energía. Se empieza con un proceso, se enriquece más bien con un proceso que se conoce como la nixtamalización. La nixtamalización es que el maíz, los granos de maíz o la masa, se echan en un cubo, una vasija, con agua y cal. Y de esa forma pues se nutren con calcio. No cualquier tipo de cal, pues también te podrías envenenar, y no en toda la proporción, no en ciertas proporciones muy concretas, pero eso lo que genera es que, además de que te da carbohidratos, pues también te da, decíamos, calcio, en ese sentido lo enriquece. Importante considerando que no tiene otras fuentes de calcio, no tiene animales. El frijol, ¿cuál es su principal vitamina? ¿Cuál es el nutriente que ofrece? El frijol lo que ofrece son vitaminas del complejo B. Las vitaminas del complejo B lo que hacen es que se aprovecha al máximo la energía. Entonces, de esta forma, por eso es que cuando una persona se siente débil, cansada, lo que hacen es darle vitaminas del complejo B, para que los alimentos que consume pues, les puedan luchar al máximo ese nivel de energía. Entonces lo que hacen es una combinación. Esta primera combinación ya totalmente es ganadora. ¿El maíz era el que aportaba carbohidratos? Carbohidratos, sí. De tal manera que tienes un alimento que te aporta energía y un alimento con vitaminas que te hace aprovechar al máximo esa energía. Y en el caso de la calabaza, inicialmente la calabaza solamente se comen las semillas, porque la pulpa inicialmente es muy amarga. Tuvieron que pasar muchos miles de años más antes de aprovecharla, de que pusiera una pulpa que se pudiera comer.
Y la combinación aquí es básicamente la siguiente. Tú tienes tu planta de maíz, salen sus tallos, tienes su raicita pequeñita, está a nivel de tierra. La planta no se va a aguantar solita, es difícil. Pero aquí es donde interviene el frijol. Porque el frijol es una planta, si la han visto crecer, es una planta tipo enredadera. Lo que hace entonces, lo que hace entonces el frijol es que crece, se enreda alrededor de la planta del maíz, pero sus raíces sí son más grandes. Y eso ancla al maíz. Pero pues para eso hay que plantar frijol y maíz al mismo tiempo. Eso por un lado. Y luego está la calabaza. La calabaza no crece hacia arriba como el frijol y el maíz, esa crece horizontal. Entonces tienes la planta de calabaza creciendo alrededor, y lo que hace la calabaza es que evita que otras plantas se asienten en la zona, prácticamente las expulsa. Eso es importante para evitar la presencia de malas hierbas, sobre todo. Pero ahí no se queda la combinación. La combinación también implica que cada una de esas tres plantas consume nutrientes que las otras dos no. Es decir, consume alimento que no supone un riesgo para la alimentación de otras plantas. Y por otro lado, los desechos que generan su alimentación son nutrientes para las otras dos. De tal manera que es un ganar para las tres plantas. Y los campesinos mesoamericanos pues llegan a una combinación, pues sí, definitivamente ganadora en ese sentido. Ya después esto nada más que agregarle otras plantas como chile, chocolate, la chía, dependiendo de las variedades. Muy probablemente tanto en China como en Mesopotamia generaran combinaciones muy similares con plantas locales. Por ejemplo, a lo mejor en Mesopotamia tanto trigo como cebada tienen el mismo papel que el maíz, aportan carbohidratos, no tienen frijol, pero por ejemplo tienen lentejas, que también aportan vitaminas del complejo B. Entonces también hay que tener esta combinación, y seguramente hay más combinaciones ahí. Ahora, esta domesticación de plantas tiene su origen en una zona geográfica muy concreta, muy cerca del Ecuador. Es decir, ni muy al norte ni muy al sur. Pero también hay ciertos elementos, digamos. Tú tienes, va a ser un mapa muy esquemático. De este lado está América, más o menos aquí estaría Europa. Un mapa muy abstracto. China, la India, Mesopotamia está de aquí, y luego vamos a poner África, más o menos. La franja donde se domestican esas plantas es básicamente esta franja de aquí. Tienen en principio esa latitud geográfica, tiene básicamente las mismas características para una primera agricultura exitosa. La cuestión aquí es, para esta zona es mucho más fácil dispersar la práctica agrícola que para esta zona de aquí, y también para esta. Porque aquí pues básicamente no tiene obstáculos. Los desiertos en este momento pues todavía no son tan extensos, por lo mismo de que hay condiciones ambientales propicias. Las rutas, aunque hay zonas montañosas, no son tantas, e incluso esas zonas montañosas pues tienen sus rutas, sus pasos para aprovechar.
lo que permite que la agricultura que aparece aquí, en Mesopotamia, pues llegue eventualmente, por ejemplo, a la India. Lo mismo permite para el caso de la expansión del arroz a China, que llegue de China a Japón y antes a Corea, por ejemplo. En Mesoamérica está más complicado. Sí va a llegar el maíz a Sudamérica, pero va a tardar mucho tiempo. Primero porque pues, no hay un corredor terrestre tan amplio como el de aquí. Es decir, termina Mesoamérica y entras a Centroamérica. Un paso muy pequeñito. Y encima hay un montón de junglas, montañas. Es muy complicado, insisto, casi solamente pasa el maíz y ya. Es muy complicado que pasen otros alimentos de aquí, a más al sur, a Sudamérica, o al revés de Sudamérica hacia Mesoamérica, es el caso, por ejemplo, de la papa. Y también muy complicado que llegue más al norte, también va a llegar, pero pues tiene que... Sobre todo obstáculos geográficos, te encuentras, por ejemplo, desiertos, por ejemplo aquí. O quieres colonizar y plantar cereales más al sur de cierto nivel en África, porque por ejemplo en la zona del Nilo, pues iba a pegar bien el tema del trigo y la cebada, pero ya más al sur, en la zona subsahariana, hay un montón de enfermedades, por ejemplo. Entonces eso se complica. Ahora, la agricultura inicialmente pues depende por completo de las mujeres. Incluso ya más avanzada el desarrollo, cuando ya es una agricultura que sí exige limpiar terrenos para asegurarse que haya más producción de alimentos, ya no solamente echar las semillas ahí donde caigan que crezcan, sino preparar el terreno. Significa quitar piedras, maleza, sacar animales que hace falta, a veces tumbar árboles, etc. Sí, los hombres participan, pero todavía es una actividad que las mujeres pueden hacer. Para este momento sí. Pero físicamente, cuando uno revisa los restos óseos de la gente, en ese momento ya se termina el Mesolítico y entramos otra etapa de la historia que es el Neolítico. A partir del Neolítico ya no es una agricultura dejada a la y se va, sino que es una agricultura ya más sistemática, más ordenada, más organizada. Para ese momento del Neolítico, los restos óseos que encontramos tanto de hombres como mujeres, en el caso de mujeres en particular, pero obviamente vienen de hombres, pero en el caso de las mujeres, por las marcas que encontramos en los huesos, sabemos que eran físicamente, si no musculosas, sí con músculos muy fuertes. ¿Qué tan fuertes? Estamos hablando de una fortaleza comparable a la de deportistas de alto rendimiento actual, así de ese tamaño. Entonces, está más maciza la señora, está y obviamente pues, los hombres también, pero pues tiene todo el sentido de que, tiene todo el sentido en el aspecto de que pues, si hombres y mujeres son más o menos igual de fuertes, significa que están haciendo básicamente lo mismo. Y en ese sentido podremos hablar, quizá todavía podemos hablar de una sociedad relativamente igualitaria. Pero luego aparece otro tema, y habíamos visto que desaparece la megafauna. La principal fuente de carne se extingue. La extinción de estos animales supone un desequilibrio enorme a nivel ambiental. Hay muchas plantas que dependían de la megafauna y estuvieron a nada de extinguirse. Es el caso, por ejemplo, del aguacate. El aguacate dependía de un animal que, tenía la capacidad digestiva para comerse el aguacate y eventualmente tirar la semilla en otro lado y que esa semilla, con el abono o el excremento del animal, pues creciera una planta. Pero cuando ese animal se extingue, la planta está en riesgo de desaparecer. Se salva porque otra vez
la gente en Mesoamérica llega y dice, pues me gusta el aguacate, vamos a cultivarlo también. Eso es lo que salva a muchas plantas de la extinción. Ahorita no fuéramos productor de aguacate. Exacto, ¿no? Perderíamos ese plus. Pero nos la salvaron a tiempo. Y así con varias. La cuestión aquí es que no solamente es salvar las plantas, sino que pues también hace falta la comida, la carne para los grupos humanos. Sigue habiendo animales que se pueden cazar, pero pues ya no son animales que producen tanto alimento. Por ejemplo, las gacelas, son animales pues muy magros y deciden empezar un lento proceso de domesticación de animales también. Porque no es solamente domesticar las plantas, sino que en el Neolítico también se domestican animales. ¿Sí? Ya antes se había domesticado uno en el Paleolítico. Hace como 20.000 años se había domesticado el perro. Pero el único. El perro es del Paleolítico. La domesticación del perro, pues esta ocurre en Siberia. Muy probablemente no sabemos exactamente bien cómo fue, hay muchas hipótesis. Una es que ciertos lobos hambrientos, sobre todo los más... Fue hace 20 en Siberia. Ajá, hace 20.000 años en Siberia. Estos perros, bueno, más bien estos lobos, porque descenderían de los lobos, y eso me saca de onda ver a los pugs, a los chihuahuas, y me cuesta creer que descienden de los lobos. Pero bueno, sí, todos descienden de los lobos, sin pierde. Es que los pugs son combinaciones genéticas aberrantes, por eso es que sufren tantos problemas. Y no solo eso, es un buen de perros que... Sí, o sea, todos los que tienen cara chata sufren solamente por el hecho de existir. O para nacer también. Yo no tengo perro, ya Bulldog, boxer, Ay. chao chao. Todo ese tipo de animales con la cara chata sufren mucho de problemas respiratorios y oculares. Sí. Y lo recuerda. Es más, han cambiado tanto las razas que si uno viera las razas de hace 100, 150 años son muy distintas. La misma raza es muy distinta a lo que es hoy en día. Y parece mucho pues más. Una hipótesis es que se trataría de lobos, los omegas de la manada, los más chafas, los más relegados, no alcanzan alimento, veían en las comunidades humanas pues, la posibilidad de acceder al alimento fácil. Hay que regalar lo que sea los huesos. Déjame ver si esto sigue grabando. Así va bien. Pero, como ya son 30 minutos,